alumnos, bueno, nos seguimos comunicando por este medio y en esta oportunidad vamos a seguir con el desarrollo de la apresurada. Y quería comentarles que estamos en esta oportunidad los tres profesores, que es el contador Diego Heredia, la contadora Gaby Fabroni y yo, quien les habla, que es la contadora Viviana Rodríguez. La clase la va a llevar en esta oportunidad el contador Diego Heredia y con la participación de nuestra por si podemos hacer algún tipo de acotación o ayuda para que tengamos un buen desarrollo. Les comento también que puede ser que se corte este video, pero vamos a seguir. O sea que esto acá no termina, vamos a seguir con nuevos videos hasta que terminemos la resolución completa del trabajo práctico. Así que bueno, ahí los dejo con el contador Diego Heredia. Bien, buenas tardes. En esta parte del trabajo práctico vamos a desarrollar lo que se pide en el punto 2 del planteo. Entonces vamos donde dice se pide y leemos el punto número 2, que dice: realice pruebas analíticas y revisiones conceptuales sobre la información que dispone, cuerpo de los estados contables o información complementaria, señalando aquellos errores potenciales que requerirán una indagación posterior en su labor de auditoría, indicando, de ser posible, los desvíos de las normas contables, cuáles podrían ser las causas y los efectos en los estados contables. Bien, entonces se acuerdan que el planteo nos decía que por razones didácticas no nos proporcionaban el juego completo de estados contables, sino que lo que tenemos es una parte. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es examinar los estados contables en la parte que tenemos a disposición y sobre los mismos realizar revisiones analíticas y revisiones conceptuales, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, por una cuestión de orden, nosotros podríamos, digamos, empezar por donde, ustedes podrían hacerlo por donde mejor les parezca, pero por una cuestión de orden vamos a, en primer lugar, aplicar estas revisiones conceptuales y analíticas en el estado de resultado. ¿Bien? Entonces, nos situamos en el estado de resultados y en particular sobre los resultados extraordinarios. Y vemos que hay una nota a los estados resultados. Entonces, vamos a la nota y allí nos aparece la composición de los resultados extraordinarios. Entonces, lo que nos tendríamos que hacer, la pregunta que nos tendríamos que hacer en este momento es si esto que aparece como resultados extraordinarios son verdaderamente extraordinarios. Fíjense que tenemos alquileres pagados por la compañía aseguradora e indemnización por un juicio ganado. Y después, si bien la nota dice otros diversos, fíjense que ahí tenemos 0 consignado, entonces en realidad ese es un error. Se ve que esto viene de un papel de trabajo anterior donde alguna vez habrá habido otro diverso, pero acá no tiene incidencia, habría que sacarlo a eso. Entonces vamos a examinar estos dos conceptos: el alquiler pagado por la compañía aseguradora y la indemnización pagada por el juicio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si verdaderamente estos conceptos ambos son extraordinarios. ¿Qué les parece? ¿Son extraordinarios o no? ¿En base a qué vamos a definir eso? Y en base a la actividad de la empresa. Claro, en base a la actividad de la empresa. Bien, pero yo me refiero más particularmente respecto de digamos, qué elemento nosotros tenemos para ver si esto que está ahí, no para ver, sino para evaluar que lo que está consignado como extraordinario es extraordinario o no extraordinario. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Dónde está lo que es un resultado extraordinario? Y tenemos que ver la norma de exposición para ver qué es lo que se define como resultado extraordinario. Bien, en particular la resolución técnica número 9. ¿Tá? Y como fíjense que lo que estamos haciendo ahora es evaluar la información de los estados contables en función del conocimiento que tiene el contador como
como un experto en la disciplina contable, el procedimiento que estamos haciendo es el que denominamos revisión conceptual. Entonces, hemos dicho que vamos a ir a la resolución técnica número 9 para ver qué es lo que corresponde incluir dentro de los resultados extraordinarios. Y dice, comprende a los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como expropiación de activos y siniestros. Entonces, fíjense que acá nos está dando diferentes elementos, pero algunas palabras claves que podemos traer a colación es que se trata de resultados atípicos y excepcionales, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado en el futuro, ¿tá? Y que se generan por factores ajenos a la voluntad del ente. Entonces, ¿qué es un alquiler pagado por la compañía aseguradora? ¿Qué les parece? Que no es Alquiler alquiler. pagado por la compañía aseguradora. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la otra vez que nos reunimos? ¿Qué es? Sí, es un alquiler que, ¿cómo se llama? O sea, la empresa le alquiló a alguna persona y esa persona no tiene con qué pagarle, pero está cubierta por un asegurador, que es el que Bien, paga o en sea, cuenta. por alguna razón el que nos alquila, el que alquila el inmueble de la auditada no pudo pagar. Entonces, la que termina pagando es la compañía aseguradora. O sea que en definitiva, este ingreso se origina por una actividad secundaria, por el alquiler del inmueble de propiedad de la empresa. Entonces, si tiene este origen, ¿es verdaderamente extraordinario? No. Y deberíamos decir de que no, porque en realidad no deja de ser un ingreso por alquiler. Entonces, esto, el alquiler pagado por la compañía aseguradora, debería ser considerado extraordinario. En cambio, ¿qué pasa con la indemnización por juicio? Eh, Acá sí, parece que es un resultado atípico y excepcional. No tenemos nosotros indicio de que la compañía habitualmente obtenga de esta manera sus ingresos. Por lo tanto, vamos a considerar que en principio estaría bien incluido dentro de los extraordinarios. Bien, Diego, entonces seguimos a... Sí, sí, antes de sí, avanzar, sí, te escucho. volviendo a la filmina anterior, ¿cómo, Sí, o sea, cómo podría identificar el alumno, ¿no es cierto?, que empresa tiene un inmueble en alquiler? ¿Eso está en el enunciado? sí, gracias Gaby, eso yo me olvidé de leer. Fíjense, vamos a leer en los datos adicionales, en los datos adicionales, vamos al punto 3, ¿está? Entonces, ¿me siguen? Vamos hasta el punto 3, que dice, el rubro inversiones corresponde al único inmueble de propiedad de la firma, el cual está destinado a alquiler desde el 1 de enero del año X1, fecha en el que fue adquirido. Durante el periodo auditado, la empresa ha desarrollado su actividad en otro inmueble, cuyo contrato de locación vence dentro de 2 años, contados a partir del 31 del 12 del X2. Cumplido este plazo, la empresa se mudará al inmueble propio. Es decir, la y empresa ahí, tiene... Sí, y ahí hay otra cuestión, ¿no? Porque dice el rubro inversiones y en esto en realidad tendría que ser propiedades de inversión. O sea bueno, que ahí ahí hay... tiene otro error de Bien, clasificación la empresa. bien, bien, Vivi. Ahí también estamos haciendo una revisión conceptual justamente porque vemos que la empresa tiene dentro del rubro inversiones un inmueble que está destinado a alquiler. Y ahí la observación que nos hace la contadora Viviana es que en realidad debería ser o debería estar expuesto dentro de las propiedades de inversión. Bien, entonces para redondear, la empresa sí tiene un inmueble propio, pero está destinado a alquiler. Y para desarrollar la actividad propia, nos dice el planteo que está alquilando un inmueble, pero que de acá a 2 años, ese inmueble que está en alquiler se va a desafectar de la actividad secundaria y va a ser empleado por la empresa. Eso es lo que nos señala el planteo. Bien, ahora sí avanzamos y vamos, bueno, acá
Perdón, retomamos lo que perdón, señalé. Sí, Diego, sí, y sí. también sería bueno que los chicos vayan siguiendo en la página donde está el estado de resultados del ejercicio, Bueno, porque entonces ahí también visualizan, digamos, dónde está el resultado ordinario y dónde está la ganancia extraordinaria, que son estos 100.000 pesos que estamos analizando. bien, sí. O sea que tendríamos que trabajar la resolución del trabajo práctico viendo la información que contienen los estados contables. ¿Tá? Bien, entonces recapitulamos. El alquiler pagado por la compañía es ordinario, por la compañía aseguradora es ordinario, mientras que la indemnización decíamos que en principio estaría bien clasificado como extraordinario. Ahora, ¿qué más le exige la resolución técnica a la exposición de los resultados extraordinarios? Y fíjense que si continuamos leyendo, la RT señala que debe distinguirse el impuesto a las ganancias que afecta a los resultados extraordinarios. ¿Tá? Eso está prescrito también en la RT9. Entonces nosotros deberíamos preguntar si la empresa cumple con esto. Es decir, si está entrando por separado el efecto del impuesto a las ganancias que recae sobre el resultado ordinario y sobre el resultado extraordinario. Y fíjense que esto la empresa lo puede hacer tanto en el cuerpo de los estados contables como en la nota donde informa sobre los resultados extraordinarios. Entonces, vamos a tratar de responder esta pregunta. Entonces, veamos el impuesto a las ganancias que figura en el estado de resultados, o sea, nos situamos ahí, en estado de resultados y vemos el impuesto a las ganancias. Y también vamos a la nota 15, que es la nota de resultados extraordinarios. ¿Tá? Entonces, una primera constatación que ya la habíamos hecho antes cuando hicimos los controles cruzados, vamos a ver que el resultado extraordinario del ejercicio coincide con la nota. ¿Tá? Eso, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos validado antes. Cuando hacíamos los controles cruzados, vimos que lo que dice en el estado de resultado como impuesto a la ganancia, como resultado extraordinario, es lo que figura en la nota 15 en este caso. Bien, vamos a tener que leer ahora, o por lo menos una parte, de el punto 1. Lo dejamos para después, cuando más adelante vamos a necesitar más información. Ahora tomemos como válido, después lo vamos a confirmar cuando leemos el planteo, que la alícuota del impuesto a la ganancia en el periodo que estamos analizando es el 35%. ¿Tá? Eso está en el planteo. Sí. ¿Tá? Bien, dice, como la alícuota es del 35%, para llegar a la base imponible tenemos el impuesto Impuesto a las ganancias. sí, el impuesto es de 713.300, ¿tá? Esto lo sacamos del estado de resultado. Ahora, si la alícuota es del 35%, para llegar hasta la base imponible, hacemos el impuesto dividido la alícuota. Y eso nos permite recomponer lo que habría sido la base imponible que tuvo en cuenta, la base imponible que tuvo en cuenta la compañía para calcular el resultado, el impuesto a las ganancias. ¿Tá? Bueno, ahí Entonces, yo quiero hacer una acotación. Entonces, si se van al estado de resultado, el resultado ordinario antes del impuesto a las ganancias era 1.938.000. Entonces, sí, ahí ya les surge que la base que ha tomado no es justamente nada más que del resultado ordinario, ¿verdad? bueno, justamente lo que nos preguntamos después es si podemos reconstruir cómo la empresa llegó a esa base imponible y si esa base está incluyendo a los resultados extraordinarios. ¿Tá? Bien. Que es esta pregunta la que está al inicio de la filmina. Entonces, nos fijamos cuánto da la suma de los resultados ordinarios más los extraordinarios. Entonces tenemos el resultado ordinario antes del impuesto a las ganancias, que es lo que nos señalaba recién la contadora, es 1.938.000. Y la ganancia extraordinaria es de 100.000. Total, 2.038.000. Es decir que
la base imponible, por lo que acá estamos reconstruyendo, estaría incluyendo tanto los resultados ordinarios como los extraordinarios. Y el impuesto que recae sobre esa base es 713.300, esto que está acá, 713.300. Es decir, que el impuesto a las ganancias que está informado en el cuerpo de los estados contables es un impuesto que incluye tanto a la ganancia ordinaria como a la ganancia extraordinaria. Y por ese motivo podríamos decir que la empresa parece que no está discriminando el efecto del impuesto a las ganancias sobre resultado ordinario y resultado extraordinario como lo exige la norma. ¿Tá? Bien. Entonces, esto estaría indicando que la empresa no habría cumplido con lo Hay un prescrito por problema la RT9. de exposición entonces, ¿verdad? Así es, sí. Y fíjense que en este momento estamos haciendo revisiones analíticas, comprobaciones globales de razonabilidad, revisión conceptual, y lo que estamos tratando de encontrar son posibles errores. ¿Tá? Esto que estamos señalando muy probablemente sea un error, pero lo que el auditor debe hacer es profundizar estos hallazgos que va teniendo e indagar con más profundidad para confirmar esto que a priori parece ser que la empresa no ha expuesto bien el efecto del impuesto a las ganancias sobre el resultado ordinario y extraordinario. O sea, lo que estamos encontrando son indicios. ¿Tá? Estamos tratando de encontrar dónde hay más riesgo de que la empresa tenga incorrecciones en lo que está informando sus estados contables. Bien. Entonces, ¿qué más hay referente al impuesto a las ganancias en el planteo? Y ahora sí es que vamos a leer el punto 1 de los datos adicionales, que señala: la empresa está grabada al 35% en el impuesto a las ganancias. El resultado contable del ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año X1 coincide con la base imponible del impuesto. Sin embargo, en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de X2, existen gastos no deducibles en el impuesto a las ganancias por la suma de 80.000 pesos. Y hasta acá vamos a leer. Lo demás lo vamos a retomar después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa tenga gastos no deducibles por 80.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que en realidad impositivamente no le está permitido a la empresa deducir esa suma de los 80.000 pesos y que la empresa debió hacer un ajuste impositivo. Bien, es decir que cuando la empresa determine el impuesto a las ganancias, a la ganancia contable, lo que tiene que hacer es devolverle estos gastos por 80.000 pesos, porque para la ley del impuesto a las ganancias no son deducibles. ¿Tá? Entonces, a partir de este entendimiento, nosotros vamos a recalcular el impuesto a las ganancias para comparar el valor que surge del recálculo con el que está en el impuesto a las ganancias. Con el que está en el estado de resultado. Sí. Fíjense que acá aparece otro procedimiento, lo vamos a ver después, que es el recálculo. Ahora no es parte del trabajo práctico, pero nosotros ahora vamos a hacer otro procedimiento de auditoría que se llama recálculo. Entonces, partimos del resultado ordinario antes del impuesto a las ganancias. Entonces, primero, punto 1, vamos a ver el resultado ordinario, el impuesto a las ganancias que recae sobre el resultado ordinario. ¿Tá? Entonces, partimos de lo que está informado por la compañía. Dice, resultado ordinario antes de impuesto a las ganancias, 1.938.000. Pero ya vamos corrigiendo lo que nosotros antes hemos señalado como errores. ¿Tá? Entonces, a ese resultado ordinario le vamos a agregar el alquiler, porque dijimos es ordinario, 10.000 pesos. Pero también le vamos a sumar los gastos no deducibles, por lo que dijimos recién con la contadora Viviana, más 80.000. Eso nos da una base imponible que corresponde al resultado ordinario de 2.028.000 pesos, que al 35%
hace un impuesto a la ganancia de 709.800. Eso como punto 1. Punto 1, impuesto a las ganancias que recae sobre el resultado ordinario. Y ahora vamos a hacer punto 2. Vamos a ver el impuesto a las ganancias que recae sobre el resultado extraordinario. Entonces tenemos resultado extraordinario según la compañía, 100.000 pesos. Menos, sacamos ahora de los resultados extraordinarios el alquiler. ¿Por qué lo sacamos? Porque lo acabamos de incluir dentro de los... Exactamente. Entonces eso nos da la base imponible de los resultados extraordinarios, 90.000 pesos, que al 35% nos permite calcular el impuesto a las ganancias sobre extraordinarios, que da 31.500. Entonces, el total del impuesto a las ganancias... Ahí se me fue. El total del impuesto a las ganancias es igual a lo que calculamos en el punto 1, impuesto a las ganancias sobre resultado ordinario, más el impuesto a las ganancias 2, que es el impuesto a las ganancias sobre el resultado extraordinario. Y eso arroja un total de 741.300. Comparamos con el importe que aparece en el estado de resultados y encontramos una diferencia de 28.000 pesos. Entonces, esto también, si bien decimos en principio parece un error, el indicio es muy fuerte. Al parecer la empresa acá también ha cometido un error. Ahora, ¿qué son esos 28.000 pesos? Fíjense que es el efecto del 35% sobre los 80.000 pesos de los gastos no deducibles. Si aplicamos la alícuota del 35% sobre esos gastos que la empresa no dedujo, encontramos la diferencia de 28.000 pesos. Bien. Entonces, seguimos con el estado de resultados, y acá el punto B dice que en el punto 1 el planteo también señala, y leo el planteo en el punto 1 en la parte pertinente. Dice, por otra parte, la actividad que desarrolla la empresa se encuentra alcanzada en el impuesto a las actividades económicas al 3,6%. Bien, entonces, en base a esta información, que el impuesto a los ingresos brutos de la provincia de Salta grava a la actividad de la empresa al 3,6%, nosotros podemos hacer una comprobación global de razonabilidad, que consiste en ver cuáles son los ingresos que tiene la empresa que aparecen en los estados contables, aplicarle el 3% y compararlo con el impuesto a las actividades económicas que tiene informado los estados contables. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que vamos a tomar como equivalente de los ingresos brutos las ventas. Entonces vamos al estado... Sí. No, perdón, pensé que alguno quería decir algo. Entonces vamos al estado de resultado y vemos que las ventas del año X2 y las ventas del año X1. Entonces, en realidad acá estamos tomando las ventas como casi equivalente a los ingresos brutos, pero no necesariamente va a ser así. Puede ser que haya dentro de los otros ingresos también base del impuesto, pero con la información que tenemos solamente nosotros tenemos discriminado lo que corresponde a venta. Entonces, vemos las ventas que aparecen en los estados, en el cuerpo de estado de resultados, le aplicamos la alícuota del 3,6% y llegamos a estos valores. A este valor para el año X2 y a otro valor con el año X1. Entonces, esto sería lo que razonablemente debería estar dando el impuesto a las actividades económicas. Entonces, a esto lo vamos a comparar con lo que la empresa informa en los estados contables como impuesto a las actividades económicas. Y eso lo encontramos en el anexo. Entonces vamos al anexo de gastos, y nos situamos en la línea donde está discriminado el impuesto a las actividades económicas, y tenemos este valor para X2, 1.615.000, y 1.846.000 para el año precedente. Entonces, comparamos
el valor que nosotros que habíamos dicho razonablemente debería ser esto, y vemos que tenemos una diferencia en el año X2 de 508.172 pesos. Y en el año X1, una diferencia de 188 pesos. Entonces, en base a estos dos resultados, ¿qué podemos decir? ¿Es razonable o no es razonable lo que está informado como impuesto a las actividades económicas? A priori parece que no es razonable, pero habría que ver un poco más, porque podría haber otras explicaciones, ¿no? Otras causas que pudieran corroborar de que realmente hay base Ahora, que no ¿no es es impuesto. razonable? Bien, ¿no es razonable para ninguno de los dos ejercicios? Para el X1 sí. Claro, en X1 parecería que el desvío es razonable, no es significativo, pero para el X2 es lo que dijo la contadora, es una diferencia importante. Entonces, en principio acá parece que hay algo que no cierra. ¿Qué tiene que hacer el auditor con esto? Lo que dijimos antes, tiene que hacer mayores indagaciones, tiene que profundizar el análisis. Porque de repente podría ocurrir que hay una explicación. Podría decirme, yo indago con la gerencia, o con quien corresponda, me dice, no, lo que pasa es que yo en X2 desarrollé algunas actividades que están exentas, o que tienen una alícuota diferencial menor al 3,6%. Lo que sea. Pero lo que tiene que hacer el auditor cuando encuentra este comportamiento inusual es profundizar el análisis. Bien. ¿A usted le sale el cartel este que estoy? Bien, sigo. Bien, entonces seguimos con el estado de resultados. Vamos ahora al anexo de gasto. ¿Tá? Entonces, tomamos el anexo de gasto. Y vamos a ver la consigna con la que vamos a minar el anexo es tratar de encontrar alguna inconsistencia. ¿Tá? ¿Qué inconsistencia encuentran ahí? Entonces, están consignadas acá. Fíjense que no corresponde poner el propio dentro del anexo de gastos. Y acá dice, debieron formar parte de los otros ingresos. ¿Por qué dice eso la FIMINA? ¿Por qué dice que no corresponde colocar acá a las amortizaciones sobre el inmueble propio y que debieron formar parte de los otros ingresos? ¿Por qué les Porque parece? el inmueble está dedicado a inversión, dijimos que está alquilado, no está para actividad principal. Exactamente, el inmueble propio está afectado a una actividad secundaria, ¿está? Y dentro del anexo de gastos, ¿qué gastos van? Los operativos. Los gastos operativos. ¿Tá? Y este no es un gasto operativo, sino que es otro egreso que está vinculado con un ingreso de la actividad secundaria. Por eso no debió la compañía incluirlo acá. ¿Tá? Y además, si se fijan en el importe por el que aparece, que es 114.400, parece excesivo el cargo a resultados por este concepto. Ya vamos a ver por qué. ¿Tá? Ahora, antes de ver por qué, les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos procedimientos que habíamos dicho que íbamos a aplicar, esto es revisión conceptual o revisión analítica, o procedimientos analíticos, le parece que estamos aplicando cuando hacemos este análisis? Revisión conceptual. La revisión conceptual, justamente. ¿Ve? Porque son conclusiones a las que arribamos porque tenemos un conocimiento especial de la disciplina contable y de las normas contables. Si no, no lo podríamos hacer. ¿Tá? Estamos haciendo una revisión conceptual. Y ya vamos a ver que también habrá un poquito de recálculo. Bien, entonces hemos dicho que a priori nos parecía que los 114.400 se nos presentaban excesivos. Y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a la nota 8. En la nota 8 tenemos, que habíamos dicho, en la nota 8 dice inversiones. Pero ¿qué había señalado la contadora Viviana? No debería estar inversiones, esto debería estar en propiedades de inversión. Entonces ya lo dijimos, ¿tá? Bien, entonces vamos a la nota 8 y vemos que este rubro se compone por el inmueble menos la amortización acumulada del inmueble. ¿Cuándo dice el planteo que se compró, que la empresa adquirió este inmueble? ¿Se acuerdan? En el punto 3.
¿cuándo había adquirido la empresa este inmueble? No se acuerda. En X1. En el X1. El primero en enero de X1, ¿está? Es decir que la amortización acumulada del X1, la que aparece acá, es la primera amortización que tiene, ¿está? Sí, de un año. Es la amortización de un año, exactamente. Es solamente la del año X1. No tenía en X1 amortización acumulada al inicio. Entonces, ahora vemos cuál es el total de la acumulada en X2 y la acumulada en X1. Por diferencia, llegamos a los 144.400. 114.400. 114.400, siempre lo digo mal. Entonces, fíjense que ese es el importe con el que aparece en el anexo, ¿tá? Y es el mismo importe al que podemos llegar por este razonamiento. Ahora, decíamos, esto parece excesivo, ¿tá? ¿Por qué parece excesivo? Deberíamos preguntarnos, ¿está bien o es demasiado? Entonces, fíjense perdón, que... ¿y cómo sabemos, cómo sacamos la amortización o sea, sobre qué base? Bueno, es lo que vamos a tratar de reconstruir seguidamente, ¿está? Gracias. Está bien. Pero fíjate que ahí mismo, con lo que aparece acá, vos, Vivi, habías dicho que los 15.000 es la amortización del primer ejercicio, ¿verdad? Sí. La amortización acumulada del X1. Porque en X0 no lo tenía. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en X1 haya amortizado por un año completo 15.000 y en X2, que también es el mismo tiempo, un año, sean 114.400? Eso no cierra, ¿tá? Ya solamente de hacer ese análisis vemos que no cierra, ¿tá? Sí. Entonces ahora vamos a responder lo que Viviana señalaba. Vamos a tratar de establecer un valor razonable de cuál debió haber sido, o cuál es un valor que nos parece razonable para la amortización del inmueble, ¿tá? Es lo que está consignado en esta tabla. Entonces, ¿cuál es el valor que usualmente, por usos y costumbres, suele asignarse a lo que es el edificio, que es la parte que amortiza del inmueble? Y acá estamos tomando un 80%, ¿tá? Con esto nosotros no queremos decir que siempre hay que tomar el 80%. No, lo que estamos tomando es... Sí. Solamente decirle el 80% sobre qué valor, el valor del inmueble y dónde lo encuentro el valor del inmueble, que es en la nota 8, ¿no? Justamente, sí, es la que estábamos viendo. Acá está, en la nota 8, acá está. Este es el valor del inmueble, ¿está? Sí. Bien, entonces, si yo le aplico a ese valor, a los 915, que señalaba Gaby recién, le aplico el 80%. ¿Por qué el 80%? Porque es lo que puedo presumir, que es lo que está sujeto a depreciación, obtengo este valor, 732.000. ¿Qué es 732.000? Es el 80% de los 915, ¿está? De ahí surge. Y a ese valor que está sujeto a depreciación, también, por usos y costumbres, aunque no es una regla fija, podemos razonablemente presumir de que este valor amortizable va a amortizar al 2% anual, ¿tá? Y esto nos arroja una amortización que nos parece razonable de 14.640, ¿tá? Entonces comparamos este valor, comparamos 14.640 con lo que está amortizado en X1, 15.000, y con lo que está amortizado en X2, 114.400, y ¿a qué conclusión podemos llegar? La amortización de X1 se presenta como razonable, mientras que la de X2, confirmamos lo que ya venimos diciendo desde antes, es que no parece razonable haber cargado semejante importe en los resultados del ejercicio en concepto de amortización. ¿Por qué? Acá está la explicación. Dice, parece exagerado el cargo a resultado por este concepto, teniendo en cuenta que se trata de un inmueble que la empresa proyecta explotar dentro de 2 años. Es decir, la empresa ahora lo está alquilando, pero después que lo termine de alquilar lo va a afectar a la actividad principal, es decir, que lo va a seguir utilizando. Sí. Es decir, que tiene vida útil todavía. Entonces no parece justificado ese importe con el que figura en los libros. Bien,
Otras dos cuestiones del estado de resultado, y que están en el anexo de gasto. Ahí no está puesta en la filmina, por eso les voy a hacer la pregunta y ustedes me responden. Hay un problema con las diferencias de cotización. Dice, ¿están bien clasificadas las diferencias de cotización? ¿Qué les parece? ¿Y qué? No, que no están bien clasificadas, ¿Por qué Vivi no están bien clasificadas? porque tampoco son operativas. Estas diferencias de cambio son de resultados financieros y entonces tendrían que estar en un renglón aparte en el estado de resultados. Claro. En el estado de resultado deberían estar dentro de los resultados financieros. Financieros y por tenencia, ¿sí? Claro, pero ahí en el anexo de gastos deberían estar ¿en qué columna? En la columna esa de los resultados financieros. Pero la Claro. empresa, ¿en qué columna los ha puesto a la diferencia de cotización? Comercialización. Están sumadas dentro de los gastos de comercialización. ¿Tá? Ese es el error. Entonces, al incluirlo dentro de lo de comercialización, pasa lo que dice Vivi. Después inciden de operativo, y eso no es así, porque son resultados financieros. ¿Tá? Están mal clasificados. Y después, fíjense, hay un problema, ahora vamos al cuerpo, no a la nota, sino que vamos al cuerpo del estado de resultados, y fíjense la línea de los resultados operativos. Y la pregunta es, ¿son operativos los resultados expuestos en esa línea? Sí, no y por qué. ¿Qué les parece? Es siguiendo lo que ya habíamos dicho hace un rato, ¿verdad? Pero por otra razón. A ver, ¿son operativos o no son operativos? A ese nivel, en la línea donde la empresa indica o hace el corte de los resultados operativos. Habría que ver la línea otros ingresos y egresos, que no sería operativo. Claro, si vamos al cuerpo de los estados, al cuerpo del estado de resultado, van a ver que la empresa tiene las ventas, el costo, los gastos de comercialización, administración, después tiene otros ingresos y egresos, y después dice resultados operativos y hace una suma algebraica de todos esos conceptos. Ahora, para llegar a los resultados operativos, en realidad no tendría que haber tenido en cuenta los otros ingresos y egresos. ¿Tá? Sí. Ese es el error. ¿Tá? Entonces, la línea de resultados operativos tendría que haber estado antes de los otros ingresos y egresos. Y fíjense que acá la norma no la obliga a la empresa a discriminar los resultados operativos. Eso es algo que quiso hacer. Pero si quiere mostrar cuáles son los resultados operativos, tiene que mostrarlo bien. ¿Ah? Sí. O sea, a pesar de que no es obligatorio, si lo quiere hacer, tiene que mostrar como corresponde. Bien. No sé cuánto tiempo van, pero es probable que ya se nos corte. Podríamos hacer el corte nosotros y retomar después directamente Diego, con el estado de situación patrimonial. Sí. Bueno. no, Sí. continúa ¿Les porque parece? no se va a cortar. Me salió una pantallita No que se no. va. No, así continúa. Bueno, entonces seguimos, perfecto. Entonces, todo lo que venimos analizando es del estado de resultado. Ahora vamos a hacer el análisis sobre el estado de situación patrimonial. Y fíjense que no está indicado en las filminas, pero ya apareció algo del estado de situación patrimonial. ¿Qué es lo que apareció? Que nosotros ya hicimos un señalamiento que tiene que ver con el estado de situación patrimonial. Concretamente un error de exposición. ¿Se acuerdan? Las inversiones. Uno de los componentes del estado de situación patrimonial, acá está, son las inversiones. ¿Qué dijimos de esas inversiones? ¿Cómo deberían estar expuestas? Como propiedades de inversión. Exactamente, ¿está? Entonces fíjense que en la filmina no va a estar puesto, pero es algo que hay que señalar y que de hecho ya hemos señalado. Bien, entonces ahora vamos a aplicar procedimientos analíticos y o revisiones conceptuales sobre el estado de situación patrimonial. Bien. Y después creo que hay también, ahí ya que estás en el estado de situación patrimonial, un problema con las notas, ¿no? Porque la nota, otros créditos dicen nota 6 y inversiones también dicen nota 6. Bueno, puede ser que haya ahí un error de tipeo, de forma.
¿tá? Sí, errores de tipeo. Error de tipeo no están bien, de referencia, no están bien Sí, referenciadas las notas. Hay un sí, error de puede ser. referencia, sí. Bien, entonces, nosotros ahora, para poder hacer alguna comprobación global, lo que vamos a aplicar es el método horizontal sobre el estado de situación patrimonial con el efecto de calcular las variaciones relativas, es decir, cómo evoluciona el año X2 respecto del año X1, y lo vamos a mostrar esa evolución en términos relativos. Es decir, hacemos la cifra del año X2 menos la cifra del X1 dividido el importe que tenía ese rubro en X1. Entonces así vemos que caja disminuyó, caja y bancos disminuyó un 96,23%, los créditos aumentan un 70%, los otros créditos 12%, bienes de cambio casi 14%, bienes de uso casi 5%, y las inversiones disminuyeron un 12,71%. Eso es lo que nos dicen estos porcentajes. Hacemos lo mismo sobre el estado, perdón, sobre el pasivo. Tenemos esta información. Los créditos corrientes disminuyen, perdón, los préstamos corrientes disminuyen un 87%, las cuentas por pagar aumentan 17%, las remuneraciones y cargas fiscales aumentan 21%, cargas sociales, perdón, cargas fiscales aumentan un 16%, otros pasivos aumentan un 205%, y los préstamos disminuyen totalmente, una disminución del 100%. ¿Con qué finalidad hacemos aplicamos el método horizontal? Bueno, lo estamos haciendo para encontrar evoluciones o comportamientos inusuales. Nosotros, al hacer esto, queremos encontrar alguna variación que nos parezca inusual. Por ejemplo, y ya en realidad después vamos a tener que analizar con mayor profundidad, podríamos decir, mira, a mí me llama un poquito la atención cómo ha aumentado tan significativamente en este periodo los otros pasivos. Pero lo vamos a ver un poquito con más detalle a continuación. Ahora, para poder decir si estas variaciones son razonables o no son razonables, yo voy a hacer algo más, y es analizar cómo ha sido la evolución, cuál ha sido la variación relativa, pero esta vez sobre el estado de resultado. Y acá fíjense, tengo que las ventas me aumentan un 15%, el costo de mercadería vendida un 15%, los gastos de comercialización casi 15%, los gastos de administración 14,85%, otros ingresos 12,50%, gastos financieros 15%, el impuesto a las ganancias 21%. Entonces acá ya sí puedo hacer algunas relaciones. Fíjense que acá la actividad de la empresa me aumentó un 15%, ¿está? Entonces, si las ventas aumentaron un 15%, ¿es razonable que el costo de venta aumente un 15%? Sí. Y sí, porque justamente los costos están en función de las ventas. Y de la misma manera, si las ventas aumentaron un 15%, también es razonable este comportamiento que tienen los gastos operativos. Fíjense que evolucionan también a un ritmo muy parecido, es también casi el 15%. Entonces, en esta evolución no encuentro un comportamiento inusual. Pero ¿qué pasa si nosotros comparamos cómo evolucionó el nivel de actividad con, por ejemplo, los créditos por venta? Fíjense que acá créditos por ventas aumentaron un 70,38%. ¿Es razonable que mis créditos por ventas aumenten un 70,38%, siendo que la actividad solamente creció un 15%? ¿Qué les parece? ¿Es razonable o no es razonable este comportamiento? En principio, deberíamos decir de que no, porque si las ventas aumentaron un 15%, lo razonable sería que también las ventas a créditos hayan aumentado en una proporción similar. Esto O, no quiere decir... claro, incluso menos, porque estamos hablando de, estamos comparando total de ventas y estamos comparando con ventas, digamos, a crédito, que encima, digamos, tendría que ser del total de ventas, una parte de ellas seguramente serían como, me va a aumentar los Claro, créditos.
Bueno, pero supongamos que las ventas tenemos una proporción de contado y otra proporción de crédito. Supongamos que aumentan en la misma proporción, un 15%, tanto las ventas a contado como crédito, eh, mm, hasta un 15% o dentro del rango del 15% sería razonable, pero acá aumentó un 70%. ¿Tá? Entonces, en principio, a mí me debería llamar la atención. ¿Tá? Eso Sí, no quiere decir que hay un error, pero sí quiere decir realizar mayores indagaciones, tiene que profundizar el análisis respecto de esa evolución. ¿Tá? sí, Bien, un poquito acá hacemos un resumen. Dice, ¿qué variaciones son razonables y cuáles no? Tenemos un aumento desproporcionado en créditos por venta, ¿tá? En relación con las ventas. Dice, surge de comparar el aumento en ventas, 15%, con el aumento en créditos con un incremento del 70%. Dice, nosotros no podemos decir a priori a qué se debe esto, pero deberíamos indagar, ya lo habíamos señalado antes. ¿Por qué? Porque acá puede haber un problema de incobrabilidad, ¿tá? O de repente puede haber una explicación que me dan, dice, no, cambiaron las políticas de crédito de la empresa. Antes vendíamos a 30 días, ahora estamos vendiendo a 60, 90, 180. Puede ser una explicación, ¿tá? O de repente también podría ser que hay cobranzas no rendidas al cierre, ¿tá? Y sobre este tema, fíjense que cuando vemos la evolución de las disponibilidades, vemos que han tenido una caída del 96%. Entonces, acá podría estar pasando también que tengo muchas cuentas por cobrar, porque en realidad tengo algunas disponibilidades que no han sido rendidas. ¿Tá? En rigor no serían créditos, sino que son disponibilidades no reconocidas como tales. ¿Qué es lo que dice acá? o Dice, sea que ya puedo estos tener, créditos ya sean inexistentes, digamos. claro, son inexistentes porque ya se cobraron, ¿tá? Nada más que Entonces, no están registrados. Y exactamente, ahí vienen los problemas en realidad para el auditor, porque claro, eso es lo que tenemos que ver. claro, que Viviana puede ser que no estén registrados o que alguien los tiene retenidos, ¿tá? O sea, cualquiera de las dos cosas podría estar pasando. Bien, pero como sea, lo que siempre el auditor tiene que hacer son mayores indagaciones y profundizar su análisis. Y por último, podría haber un problema de imputación. Bueno, eh, acá hay otro señalamiento, dice, no es razonable la evolución de los préstamos. Entonces vamos a ver un poquito cómo evolucionaron los préstamos. Fíjense que en el año X1, en el año anterior, nosotros teníamos préstamos no corrientes por 85.000. Ahora, cuando vemos los préstamos no corrientes de X2, dice préstamos no corrientes 0. ¿Qué significa eso? Si antes yo tenía en el ejercicio precedente 85.000 que eran no corrientes, y en este ejercicio tengo 0, quiere decir que estos 85.000 pesos deberían haberse transformado a préstamos corrientes, ¿tá? Salvo que la empresa los haya Cancelado, cancelado claro. anticipadamente, ¿tá? Pero en ese caso estarían mal clasificados en X1 como no corrientes, porque en realidad no serían no corrientes en X1. Sí. Entonces, acá lo que debería haber pasado, lo usual sería que, como acá son ceros, pero acá eran no corrientes, deberían estar dentro de los créditos, los préstamos corrientes. Pero si nos fijamos en el importe de los préstamos corrientes, tenemos solo 12.800. ¿Tá? Entonces eso nos debería llamar la atención. ¿Cómo puede ser posible que 85.000 pesos que debieron, por lo que uno ve en los estados contables, deberían haber pasado de no corrientes a corrientes, y cuando me fijo en los préstamos no corrientes solo tengo 12.800? ¿Tá? Ahí hay algo que por lo menos es inconsistente y que debería motivar que el auditor haga mayores indagaciones. Bien, Ahí podríamos dice, ver las diferencias que tuvo también otros pasivos, ¿verdad? claro, Porque ahí exactamente. pasó de 55.000 a 168.000. Podría haber un Bien, problema de imputación ahí. bien, ¿qué es lo que
es lo que justamente Vivi, lo que está marcado acá, una posible explicación, dice, podría haber un error de imputación. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo vemos que hay un aumento significativo en los otros pasivos corrientes. Entonces vamos a ver acá, que lo habíamos señalado acá al principio. Fíjense que lo que sí me aumenta desmedidamente de un ejercicio al otro son los otros pasivos corrientes, ¿tá? Entonces lo que Vivi dice, bueno, acá puede haber un error de imputación. Estos 85.000 que debieron haber pasado a préstamos corrientes, por error de imputación, podrían estar incluidos dentro de los otros pasivos. Eso es lo que está diciendo Vivi, ¿no es cierto? Sí. Bien. No quiere decir que eso es así, solamente estamos conjeturando, porque lo que estamos haciendo es una, justamente, revisión conceptual, una revisión analítica. Estamos aplicando procedimientos analíticos y comprobaciones globales de razonabilidad. Por eso la conclusión es, como sea, deben hacerse mayores indagaciones. Bien, entonces seguimos dentro del estado de situación patrimonial y ahora vamos a ver el anexo de bienes de uso. Entonces, la pregunta que les hago es, ojeen, o mejor dicho, miren detenidamente la información del anexo y háganme algún señalamiento de cuestiones que no parecen razonables tal como están presentadas en el anexo. ¿Qué les parece? ¿Qué no parece muy razonable? ¿O está todo...? Que las maquinarias no tengan amortización del ejercicio. Bien. Cuando tiene un valor residual. Claro, fíjense que lo que está señalando Viviana es, ¿no? Vemos acá amortización del ejercicio y vemos que la maquinaria tiene 0 de amortización, ¿está? Y alguien me podría decir, sí, pero ¿por qué es un problema si instalaciones también tiene 0? Bueno, no es lo mismo, porque fíjense que las instalaciones están totalmente amortizadas, ¿está? Y las maquinarias, en realidad, que es lo que decía Viviana recién, todavía tiene un valor residual al inicio del ejercicio que justificaría que haya amortizaciones en el ejercicio. ¿Bien? Entonces, esa es una primera inconsistencia. Bien. Entonces, ¿qué cosa nos llama la atención? Lo que dijimos recién, no hay amortizaciones de las maquinarias. Pero hay algo más, dice, las amortizaciones de las mejoras sobre el inmueble de terceros no son razonables en función de lo que le resta al contrato de locación. Entonces vamos a ver acá lo que me está diciendo es esto. Fíjense, mejoras sobre inmueble de tercero. Dice que las amortizaciones del ejercicio, 11.300, no son razonables en función de lo que queda al contrato de locación. ¿Está? Dice, el planteo dice que quedan 3 años de contrato con este ejercicio incluido. Es decir, la empresa desarrolla actualmente su actividad en un inmueble alquilado. El contrato de alquiler es de 3 años, pero esos 3 años incluyen al ejercicio que estamos nosotros ahora auditando. Entonces, fíjense, vamos a tratar de hacer un recálculo para ver si es razonable o no es razonable los 11.300 que están cargados como amortización. Entonces tenemos valor de origen de la mejora, 320.000, y amortización acumulada, 189.000. ¿Eso de dónde sale? Fíjense, el valor de origen de la mejora al inicio es 320.000, y la amortización acumulada al inicio son los 189.000. Entonces, tengo 320.000 menos 189.000, me va a dar el importe que todavía resta amortizar al inicio del ejercicio. Fíjense que coincide con el valor residual al cierre del ejercicio anterior. Ahora, sobre este valor, que todavía puede amortizar, nosotros vamos a sacar una amortización anual que sería razonable, dividiendo los 131.000 entre 3, porque habíamos dicho que el planteo nos dice que... Claro, este ejercicio y 2 más. Este ejercicio y 2 más, exactamente.
Entonces comparamos, esto sería un valor razonable, un valor esperado, y comparamos con el valor que aparece en el anexo. Y tenemos una diferencia que aparece como significativa, considerando los valores que debería haber tomado en cuenta la empresa. ¿Tá? Entonces, bueno, por esta razón es que no nos parece razonable el importe de 11.300 con el que aparece en el anexo de gastos. Bien, y esos son todos los señalamientos que tenemos para el estado de situación patrimonial. Más los que habíamos indicado que no están en las filminas, que es la reclasificación del rubro inmuebles, perdón, del rubro inversiones, claro, que debería en rigor ser propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque en ese rubro se está incluyendo un inmueble que está destinado a alquiler. Bien. Bien, y con esto terminaría de nuestra parte Sí, bueno. el desarrollo de lo que respecta al punto 2. Sí, vos querés decir algo Sí, más. que ahora que ustedes esperen otro video que va a seguir desarrollando lo que falta de este trabajo práctico. De todas maneras, les pido por favor que comenten en el foro, vean si es que tienen todavía inconvenientes para que nosotros podamos seguir ayudándolos desde acá. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bien. Bueno, entonces será hasta la próxima. Ya la recomendación es que para la próxima vez que subamos material, ustedes tengan visto lo que tiene que ver con la obtención de un adecuado conocimiento del ente, que es lo que vamos a profundizar en la siguiente ocasión. Bien. Salimos de la Gaby. reunión.